Manchester, el hogar de uno de los mejores equipos de fútbol del mundo. Pero más allá de la gloria deportiva, se encuentra una ciudad rota por la violencia de las bandas. Algo que culminó en una guerra brutal que duró las 2 últimas décadas del siglo XX. Fue una guerra, y ellos eran soldados, tropas en el campo de batalla, y así se comportaban como si estuvieran en guerra, y no hacían prisioneros. Estas guerras de pandilla crearon una atmósfera de miedo y dejaron cientos de muertos y heridos a su paso. Hubo un domingo en el que se produjeron 8 asesinatos que la policía investigó activamente. Y dio lugar a una generación que vivió y murió a punta de pistola. Algunos de ellos eran psicópatas. Las guerras de pandillas de Manchester aparecieron en los titulares de todo el mundo, mancillando la reputación de una de las ciudades con más historia de Europa, dando lugar a un siniestro apodo: Ganchester o Manchester armado. Esta es la historia de las bandas de Manchester. Los bajos fondos británicos, Manchester. Las primeras bandas de Manchester, como la propia ciudad, se gestaron durante la Revolución Industrial Inglesa. En el siglo XIX, el negocio del algodón operaba a una escala masiva e industrial. La ciudad, a 300 kilómetros al norte de Londres, se convirtió en Algodonópolis, el corazón comercial de este material en el mundo. Pero no todo el mundo prosperó en esta época de desarrollo. Tenías la riqueza, los señores de las fábricas y un centro extremadamente próspero, con tiendas de primera calidad e impresionantes edificios públicos. Pero todo ello estaba rodeado de un mar de miseria extrema y alojamientos paupérrimos. En la década de 1870, la superpoblación crónica y la pobreza ayudaron a fomentar una cultura de mafias callejeras, conocidas como carboneros. Estos pandilleros de época tenían nombres peculiares como los Tigres de Bengala o la pandilla de Buffalo Bill. La fortuna de la ciudad decayó durante la Gran Depresión. La industria entró en un declive terminal. El desempleo se disparó. La gente hacía lo que podía por sobrevivir. Sin dinero y sin comida, robar era la única forma de conseguir unas pocas monedas. En aquella terrible época surgió Jimmy Donnelly, conocido como la hierba, porque crecía sobre ti. Pasó sus primeros años en el sur de la ciudad. Las terribles calles pertenecían al barrio de Wythenshawe, la mayor aglomeración de viviendas de protección oficial de Europa. Al crecer, se convirtió en miembro de una de las mafias más temidas de Manchester, la Quality Street Gang, señores del crimen de la ciudad durante casi 30 años. Jimmy aprendió su oficio en 1950 a la tierna edad de 10 años, cuando el racionamiento de la posguerra hacía que los caramelos fueran un artículo de lujo. Robé en una tienda llamada Brooks's Biscuits. Entré por el tejado y saqué cajas y cajas de chocolate negro por el tejado para ganarme unas libras, vendiéndolo en el colegio. Acabaron todos en el hospital, malos de la tripa. Jimmy pasó del chocolate a la carne y al pescado cuando empezó a trabajar de repartidor en el mayor mercado de la ciudad, Smithfield. Tenía 15 años y estaba ganando un sueldo digno, pero su carrera como delincuente ya estaba en marcha. Entrabas en la cocina, dejabas la mercancía y el cocinero la pesaba o la comprobaba, pero eso no lo robabas. Al salir cogías el pavo que había llevado el día anterior. Esta es la lonja de pescado, que tenía 5 puertas, donde todos los mayoristas venían a vender el pescado. Yo trabajaba en la acera de enfrente en el mercado minorista. Tenía 3 puertas, había una allí, y era donde trabajaba mi gran amigo Jimmy Swartz. En Smithfield encontró un compañero de lucha, Jimmy Swartz, repartidor de día, soldado callejero de noche. Cuando nos estábamos conociendo, hubo una ocasión en la que peleé con él. Me dejó en el suelo.
Lo intenté con todas mis fuerzas, pero me derrotó completamente. Era la época de los Teddy Boys, pandillas de jóvenes impecablemente vestidos que luchaban con cadenas de moto y cuchillas de afeitar. Los dos Jimmys iban con una pandilla conocida como los Chicos del Mercado, famosos por su reputación de tipos duros. De día se afanaban en el mercado, de noche tomaban los bares y discotecas de la ciudad por la fuerza. Yo siempre iba armado con un cuchillo, un hacha o un martillo y les daba primero con eso. Pero hubo una pelea en un bar particularmente violenta que le metió en problemas. No queríamos hacer cola porque, bueno, éramos nosotros. Nos colamos y el hombre de la puerta intentó impedirlo y se llevó una buena. Le quitaron la nariz a mordiscos. Jimmy afirma que no fue él quien le mordió, pero su participación en la pelea le ganó una condena por asalto con lesiones. Esto provocó su primera estancia en prisión, pero salió en menos de un año. La popularidad iba en aumento cada vez más. Hicimos mucho daño en aquella época, mucho daño. Con la popularidad vino el apodo, la pandilla de Quality Street, apodada por un anuncio de bombones de la época en la que salían unos ladrones de comedia. Eran una pandilla unida. Muchos procedían de las zonas pobres de Ancoats, en el centro de Manchester. Rara vez se les fotografió juntos, pero durante un viaje para celebrar su afición por el boxeo, se les grabó en vídeo en el Caesars Palace de Las Vegas. En sus míticas gafas de sol aparece Jimmy la Hierba. La identidad de sus socios era tan secreta que ni siquiera hoy se conocen sus nombres. Y nada más acabar la austeridad de la posguerra, llegaron los prósperos años 60. El dinero fluía y las faldas disminuían, y los muchachos comenzaron a escalar puestos en el mundo del crimen de Manchester. En 1961 el gobierno legalizó las casas de apuestas en un intento por sacar esta actividad de las calles. Irónicamente, esto llevó a una explosión en la cantidad de casinos. Manchester se convirtió en la capital del entretenimiento, con una oferta nocturna vibrante llena de ruedas de ruleta y mesas de apuesta. Mientras, llegaron los 70. Vestidos a la moda, los habitantes de Manchester bailaban sus propias versiones del soul de Tamla Motown. Jimmy se había casado y había sido padre, mientras su otra familia, la pandilla, había adquirido una gran popularidad en la ciudad. Nadie se metía con ellos. Estaban metidos en boxeo, inmobiliaria y coches. Jimmy compró discotecas y un desguace donde manipulaba las piezas robadas ocasionalmente. La violencia era su forma de vida. Pasaron muchas cosas aquí, muchas. Entraban personas y salían personas. Sobre todo un hombre que se atrevió a amenazarme y a pedirme 2.000 libras. Le tiramos a uno de los coches, trajimos la grúa y echamos pesos encima y aplastamos el coche a su alrededor. Le sacamos a rastras. Nunca volvió y no volvió a pedir sus 2.000 libras. El comercio de piezas robadas fue de lo más lucrativo para Jimmy, a quien le daba igual quién las comprara. A mediados de los 80, Inglaterra seguía metida en una sangrienta guerra civil entre los nacionalistas y los unionistas de Irlanda del Norte. Cuando le ofrecieron armas robadas, no tuvo reparos a la hora de vendérselas a los paramilitares. Era dinero. Si había mercancía y tenía que venderse, se vendía y se compraba. Y punto. En Manchester, la pandilla alcanzó un estatus casi legendario que perdura hasta hoy. Para la policía, conseguir mantener las acusaciones contra ellos era casi imposible y nunca se les pudo procesar con seriedad.
1979 llegó con un nuevo gobierno conservador, una inflación por las nubes y un elevado desempleo. Pero en Manchester, los gángsters evitaron la crisis con una nueva forma de hacer dinero: el robo a mano armada. Los salarios seguían entregándose a mano, lo cual era un objetivo fácil. Y los atracadores profesionales Fred Scott y Lenny Pilot se aprovecharon al máximo. Les conocíamos bien, eran buenos trabajadores. Me refiero a cómo hacían su trabajo. Era fabuloso. En la época, eran los atracadores armados más prolíficos y exitosos del norte de Inglaterra. Scott y Pilot formaron la banda de la Cara Loca, llamados así por unas grotescas máscaras que llevaban para asustar a sus víctimas. Sobre todo iban a por repartos de dinero de furgonetas de seguridad. En esa época había mucho dinero disponible y eso era lo que queríamos. Era realmente fácil, era como dinero sobre ruedas. Establecieron una mafia de ladrones y desarrollaron una red de soplones. Este expandillero estuvo en prisión y afirma haber dejado atrás esa vida. Prefiere permanecer en el anonimato. Así es como operaba la banda. En todo momento teníamos 10, 15, 20 trabajos en mente. Y al final nos decantábamos por uno en concreto. De finales de los 70 a principios de los 80, afirma que realizaron unos 20 atracos. Estos hombres eran extremadamente rápidos. Eran trabajos veloces, llevarse el dinero en 90 segundos o salir con las manos vacías. Kenny Connor era ladrón de profesión y realmente prolífico. Saqué casi 300.000 libras en efectivo en atracos, por no hablar de las joyas, los cuadros, las antigüedades y todo lo que robábamos extra. Pero era sobre todo dinero. Conoció en prisión a la banda de la Cara Loca y se vio tentado por su invitación de unirse a ellos, pero no le convencía el uso de armas. Lo tenían todo pensado. Vamos a hacer unos cuantos atracos a mano armada. Eso no es para mí, tío. No es mi rollo a mano armada. No necesito armas. Esta es mi arma. Puedo atracar sin armas. En mayo de 1982, la banda recibió el soplo de unos salarios semanales que iban desde el banco de la zona a la fábrica de sombreros Failsworth Hat. Era difícil. No podías coger el dinero del banco. El banco estaba en la calle principal, en una especie de puente. Era un golpe difícil, muy difícil. Esta banda era profesional, conocida por su nivel de planificación de los golpes. Primero hacían agujeros en la parte trasera de la furgoneta, aparcaban en la acera de enfrente del banco. Desde su escondite podían observar cómo se movía el dinero del banco a la fábrica cercana al fondo de un callejón. Sabíamos a qué hora se recogía el dinero. Estaba esposado a la mano del hombre al salir del banco, pero se soltaba cuando lo metía en el maletero del coche. No lo podíamos tocar cerca del banco, no podíamos acercarnos, así que decidimos que lo mejor era cogerlo justo antes de que llegara la empresa al fondo del callejón. Seguro de su éxito, Kenny Connor accedió a entrar en el equipo. Habían hecho los deberes, eso está claro. Habían hecho los deberes, ver lo que pasaba, la fábrica de sombreros Failsworth y la razón por la que querían hacerlo. Como he dicho, era simple. Viernes 4 de junio. Los sueldos de la fábrica de sombreros se recogen como de costumbre. Pero esta vez, la banda Cara Loca, equipados con sus máscaras y sus armas, acecha a la espera. Pilot y Scott estaban en la calle, en la furgoneta. Cuando llegó el hombre de Failsworth, giraron en esta calle de aquí. Pilot y Scott se acercaron, doblaron esta esquina, chocaron con ellos. Van. Scott y Pilot chocaron contra el coche del dinero. Scott salió por aquí con un arma, los tenía. Pilot salió por aquí, hacia el tráfico, lo agarró. Con el conductor confuso, la banda se hizo con el dinero. Fue al maletero, cogió el maletín. Lo sacó, bajó por el túnel hacia el coche de escape y nos fuimos. Los ladrones se hicieron con 7.000 libras, un patrón que repetirían una y otra vez. Fácil, muy fácil. Aquel golpe fue sin problemas.
Aunque Connor se llevó su parte del botín, el uso de armas le puso nervioso. Debió ser aterrador para ellos, no sé si me explico. Yo pensé, vale, es la última vez que hago esto por alguien. No me gusta. Connor afirma que fue su último golpe con ellos, pero la banda había probado las mieles del éxito y quería más. A finales de ese año fueron tan prolíficos que los atracos se elevaron 1/3 en el condado y el uso de armas se cuadruplicó de la media del 79 a 6 a la semana, ya que otros ladrones comenzaron a imitarles. Pero en 1983 cometían tantos atracos que era obvio que su éxito no iba a durar mucho. El jueves 24 de marzo fue otro reparto de nóminas, esta vez al matadero Walls. Había 100.000 libras en una furgoneta, o eso creía la banda. Pilot y otros 2 pandilleros se apostaron en el patio de mercancías del matadero. El líder de la banda, Fred Scott, se disfrazó y se coló en la recepción de la empresa. Cuando los guardias llegaron con las sacas de dinero, Scott les apuntó con su arma y se desató el infierno. Scott sacó el arma y había 2 guardias en el suelo. Un gran alboroto en las oficinas. Había gente fuera corriendo, gritando, llorando, y el dinero estaba en la furgoneta. Los guardias acababan de extraer las primeras sacas. El resto seguía en la furgoneta con otro guardia. En su frustración, la banda disparó a la furgoneta, pero el compartimento del dinero no se abrió. El guardia de la furgoneta tenía tanto miedo que no quería abrir desde dentro. Fue una de esas cosas que fue muy difícil de organizar y no salió bien. Las cosas no cuadraron, algo salió mal. Y al final no nos llevamos el dinero. Scott había cogido 10.000 libras en la fábrica, pero el guardia había impedido que se llevaran las 100.000 que querían. Para entonces, la frustración de la policía crecía por el volumen de atracos y el uso indiscriminado de armas de fuego. El jefe de policía de Manchester pedía que los sacaran de las calles. Teníamos unidades de respuesta armada en el centro y las afueras. Carteles con nuestra cara por todas partes, ofreciendo recompensas, lo cual nos preocupaba. Una cosa es que nadie diga nada, alguien de las afueras, alguien cercano a la banda. Obviamente la gente de fuera de la banda podría verse tentada en esa época, 20, 30.000, 40.000 libras de recompensa. Eso nos podría haber costado mucho. Pero al final no fue un soplón el que haría tambalearse a la banda de la cara loca. Decidieron atracar una oficina de correos al norte de la ciudad. Escaparon con 6.000 libras en un coche robado. Pero al cambiar a sus propios coches, les vieron. Las matrículas llevaron a la policía directamente a Scott y Pilot. Fue una de esas cosas que pasan. Algo que no se puede planear. No podríamos haber planeado eso y sí, así fue. Ese fue el comienzo. La policía les encontró el rastro. Scott y Pilot fueron acusados del atraco y la situación comenzó a tornarse peliaguda para la pareja. En los años 70, la Policía Metropolitana de Londres había introducido el uso de soplones contra las bandas de atracadores armados. No había un equivalente en Manchester, porque en esa época no había el mismo problema con el atraco a mano armada, pero en los 70 se desarrolló. Entonces apareció la banda de la cara loca. El entonces joven oficial, Henry Exton, inició un plan todavía más astuto que el de los atracadores. Antes del juicio, Exton contactó con Pilot y los dos se encontraron en un pub. Creo que Pilot simplemente estaba siguiéndole la corriente para ver si se enteraba de algo, pero nada más. Pilot no lo sabía, pero la reunión estaba grabándose.
Meses después, Scott y Pilot fueron condenados a 10 años por el atraco a la oficina de correos, pero la policía todavía tenía que demostrar los demás golpes. Exton jugó su siguiente carta. Visitó a Pilot en la prisión de Strange Ways en Manchester y esta vez le pidió que se convirtiera en el soplón y confesara los delitos de la banda. No había ni una posibilidad remota de que Lenny Pilot fuera a compincharse con la policía. Y lo mismo con Fred Scott. Fred Scott ni siquiera hablaba consigo mismo. Nunca hablaba con nadie. No te podías acercar a Fred Scott. No se podía. Imposible. Tenía que ser algo verdaderamente inteligente, algo muy bueno para que los dos hablaran. Con Pilot negándose a cooperar, Exton necesitaba que Scott hablara. Entonces sacó la grabación secreta. Exton le ofreció el trato y le puso la cinta en la que se oía la voz de Pilot. Scott estaba preparado para creérselo, que su compinche estaba hablando a sus espaldas con la policía. Y eso le bastó para hacer un trato con Exton. Fue una treta muy inteligente. Y consiguieron convertir a Fred Scott en un soplón. Creyendo que su compinche había cantado, Scott dio los nombres de toda la banda y confesó los atracos. Dio detalles precisos de dónde tiraban las armas y la ubicación de los pisos francos donde escondían el dinero robado. Fue algo sin precedentes en esta área. En ese momento, nadie de esa importancia, por así decirlo, en términos delictivos, había entregado pruebas valiosas y se había vuelto contra sus compinches. Enredadas al amanecer en todo el noroeste, la policía atrapó a la banda. La mafia de Manchester recibió un duro golpe. Fue horrible ver que un hombre como Fred, un hombre de verdad, un hombre con el que se podía contar, hacía eso. Era algo inaudito en esa época en Manchester. Nadie había oído la palabra soplón, nadie sabía lo que era. Otros miembros de la banda siguieron a Scott y acusaron a Pilot. Enfrentándose al menos a 20 años de cárcel, Pilot también cantó. Le dieron 6 años y medio por sus delitos. 9 pandilleros fueron encarcelados por un total de 55 años. Kenny Connor recibió 10 años de condena. No hay rencor en absoluto. Hay que tomárselo como es. Lo que viene se va. Soy un delincuente, hay que aceptarlo todo. Y si me vas a atrapar, usa cualquier método. En la prensa circularon rumores de que la banda ofrecía 50.000 libras por matar a Scott y Pilot. No creo que hubiera nada de verdad en eso, mucho menos lo de las 50.000. Si alguien hubiera encontrado a Scott y Pilot, lo habrían hecho gratis, les habrían matado. Se había eliminado a todo un estrato criminal de Manchester, pero en lugar de limpiar las calles de la ciudad, no hizo sino atraer a una nueva generación de jóvenes delincuentes. Apareció de repente una nueva raza joven que la policía desconocía y ocuparon el hueco vacío. Y ese fue el inicio de las bandas modernas de los 80. Eran delincuentes sin principios, con una actitud de pasotismo ante la ley y la policía. Y operaban abiertamente, sin preocuparse por ser arrestados. La nueva ola surgió de las cenizas de varias noches de disturbios que aterrorizaron las calles de Londres, Liverpool y Manchester en 1981. Años de acoso, inquietud interracial y un desempleo al alza en las comunidades negras inglesas culminó en batallas campales con la policía. En el suburbio de Manchester llamado Moor Side, 1000 jóvenes asediaron la comisaría, iniciando 2 días de incendios y saqueos. Fue totalmente intimidante ver tanta devastación y tanta delincuencia siendo un joven oficial. Edificios incendiados, la devastación, gente atacando a los oficiales de policía con tapas de cubos de basura como escudos antidisturbios, policías vendados. La historia de la delincuencia de Manchester cobró un giro inesperado y letal.
Se trataba de drogas duras, dinero en cantidad y una lucha encarnizada por el control. Incluso hoy hay tanto miedo a las represalias que los exdelincuentes siguen sin querer hablar. Es una historia que solo la policía quiere contar. Moss Side tenía todos los ingredientes necesarios para que la violencia enraizara y floreciera. Con menos de 2 kilómetros cuadrados y 9.000 habitantes, en 1981 el desempleo de la zona era del 30%, 3 veces la media nacional. El trabajo para los jóvenes era difícil de encontrar. Moss Side era el caldo de cultivo perfecto para la cultura pandillera tipo estadounidense. La falta de oportunidades hizo que la decepcionada juventud buscara formas de ganar dinero. Moss Side era terreno fértil para una explosión del consumo de drogas. En los 60 y los 70 el cannabis era la droga más problemática. Con el pasar de los años las cosas avanzaron. La escena de las drogas cambió ligeramente. Apareció una nueva droga, la heroína. Comenzó a ser un problema grave a principios de los 80, en gran parte por el desarrollo del creciente dorado, la frontera de Afganistán y Pakistán como origen principal de la heroína. Y comenzó a filtrarse al mercado inglés y en el norte de Inglaterra. El mercado principal fue Moss Side, porque la heroína se podía comprar en la calle. Las drogas ilegales se prohibieron en Inglaterra, lo que produjo una proliferación de bandas organizadas y violencia. Se formaban en grupos pequeños que se hicieron más grandes, que se convirtieron en bandas y surgieron disputas entre ellos, luchas por el territorio, robos mutuos de mercancía o de clientes. Las drogas y el dinero llevaron las armas a las calles. Y también se usaban para otra guerra más antigua. Cheetham Hill está en el norte de la ciudad. El complejo Waterloo era el hogar de una banda de delincuentes conocidos como los Cheetham Hillbillies. Muchas de las familias se mudaron aquí durante las demoliciones de Moss Side a finales de los 60. Una generación creció con amigos y enemigos viviendo en ambas comunidades. Las peleas empezaban por motivos de faldas, pero acababan siendo cuestión de reputación. Aunque Moss Side era famoso por las drogas, los Hillbillies se pasaron los 80 ganándose su reputación de violentos gracias a los atracos a mano armada. Cheetham Hill era ligeramente diferente que Moss Side, porque cuando se les identificaba como grupo o como banda se especializaban en atracos a bancos y oficinas de correos. En otras palabras, robaban dinero. Franklin Sinclair conoció bien a los Hillbillies tras representarles como abogado. Cheetham Hill eran los gallitos de la ciudad, por así decirlo. Algunos eran simplemente violentos, otros tenían calle, otros eran despiadados, algunos calculadores, la mayoría profesionales. Era cuestión de tiempo que los Hillbillies intentaran tomar por la fuerza Moss Side. Acabaron por decidir que también podían hacer dinero con las drogas y expandieron su actividad a ese sector. Y creo que eso resultó en un gran conflicto entre ambos elementos. Subiendo escalones en los Hillbillies estaba Anthony Johnson, de 19 años. Al ser de los pocos blancos de la banda, le conocían como Tony el Blanco. Tony el Blanco era el epítome de aquella nueva generación de jóvenes gángsters salvajes que no se detenían ante nada, sin miedo a nada. Ningún delito era demasiado fuerte o fuera de sus límites y no tardó en obtener un estatus casi de culto en Manchester en el mundo criminal. Tony el Blanco estaba a punto de mostrar su valía. Con 2 hijos, Anthony Gardner se acababa de mudar a Moss Side.
Sus padres cristianos poco sabían de su nueva vida. Se metió en problemas por ir con la gente con la que iba. La gente joven hace lo mismo que sus amigos, y eso hizo él. Y se metió en algunos problemas, pero tampoco gran cosa. Se cree que tenía una disputa con un líder hillbilly por dinero, y para Gardner eso significaba un problema. El domingo 10 de enero, Gardner había pasado el día en la iglesia con sus hijos y sus padres. A las 6 de la tarde nos preparábamos para volver a la iglesia. Y Tony dijo que esa tarde no iba a volver. Y nos dijo adiós mamá, adiós papá. Y luego se marchó. Y esa fue la última vez que vimos a Tony, o supimos de Tony. Jamás le volvimos a ver. Regresó a Moss Side. Aquella noche, estando en el coche de un amigo, un pistolero salió de entre las sombras y le asesinó a balazos. Era muy cariñoso y quería mucho a sus padres. No sé por qué le mataron, pero es una gran pérdida para la familia. Mi marido lloró por su hijo. La familia lo pasó realmente mal. Su sobrina y ellos eran muy jóvenes, pero algunos todavía se acuerdan. Nadie fue arrestado por ese asesinato, pero Johnson se jactó de haber apretado el gatillo. Y creo que esto demostró, selló la reputación de Johnson ante la banda para la que trabajaba, pero también con sus rivales. Tony el Blanco vivía con su arma. Por eso ascendió tan rápido, porque no tenía miedo a nada. Mientras Tony sellaba su reputación, Manchester seguía cambiando. En julio del 88 se produjo el nacimiento de una revolución cultural en el mundo de la noche. Con la música Acid House, importada de Estados Unidos, llegó la droga de baile potencialmente letal llamada éxtasis. La ciudad fue apodada Manchester o la loca Manchester. No había sido capital del entretenimiento desde los 60, pero ahora los clubbers se amontonaban para ver a grupos como los Happy Mondays y los Stone Roses. Los consumidores de drogas acudían en masa a la discoteca La Hacienda, la meca del dance. A solo 3 kilómetros de allí, los heroinómanos hacían otro peregrinaje muy distinto. La zona de tiendas de Moss Side se convirtió en el mercado de la heroína del noroeste. Era algo terrible de ver, porque era descarado. Había gente que llegaba y se ponía en plena calle y te preguntabas cómo ha llegado la situación a esto. ¿Qué fue primero, el traficante o el drogadicto? La policía lanzó un ataque estricto. Ya habían aprendido la lección. Primero fueron a por los proveedores. En febrero, mientras el tren de Londres llegaba a la estación de Piccadilly, la patrulla antidroga estaba al acecho. En un golpe limpio, arrestaron a 2 hombres que llevaban más de 1 kilo de heroína por valor de casi $250,000 de libras. En noviembre, la policía fue a por los traficantes. Utilizando grabaciones de vídeo, acusaron a 12 hombres y asestaron un duro golpe al lucrativo mercado de la heroína centrado en la zona de tiendas. Pero otros delincuentes no tardaron en llenar el vacío dejado y el mercado de la heroína pasó a las profundidades del complejo vecino, Alexandra Park. Fue un momento crítico. Moss Side se dividió en 2 bandas distintas, llamadas según las calles donde vivían. Se repartieron el complejo entre ambas. Alexandra Road South hasta Alexandra Road hasta Moss Lane West sería la línea divisoria. Este lado del complejo era de la banda llamada Goods Close. Esta zona de aquí era el territorio asignado a la banda Doddington. La brutal guerra de bandas y territorios comenzó cuando ambos bandos intentaron controlar el lucrativo negocio de las drogas. Este ex policía patrullaba la zona al comienzo del conflicto. La naturaleza de esta investigación implica que tenga que permanecer en el anonimato.
se lo tomaban como un insulto, como una afrenta, si un competidor o alguien de otro bando entraba en su territorio, por así decirlo. Todos tenían lucrativas actividades en el tráfico de drogas en sus zonas y no querían que nadie perjudicara sus negocios, porque así es como se ganaban su dinero y protegían y defendían la zona, su zona geográfica, en ocasiones con su propia vida. De eso no cabe duda. 1991 fue un mal año para los ataques entre pandillas. La violencia crecía por momentos. Y para el hillbilly, Tony el Blanco era el final de la historia. Cheatham Hill, viernes 22 de febrero. Tony el Blanco fue asesinado en la puerta de este antiguo pub en el centro del territorio hillbilly. La policía cree que fue eliminado por alguien de su bando. Estas personas le tenían envidia por su ascenso a la prominencia y no les gustaba su actitud arrogante y su altivez. Y el hecho de que probablemente él no les respetaba para nada. En Moss Side, el complejo de Alexandra Park se estaba convirtiendo en zona de guerra. Se empezó a producir una serie de tiroteos, de apuñalamientos. Un niño de 12 años fue asesinado a balazos desde un coche en Gooch Close. Al cabo de 2 horas, la banda de Gooch atacó a un hombre con un machete en un pub de la zona. Se requería de ellos que no se acobardaran y que tomaran represalias, y cuanto antes mejor. No era inusual dar un golpe grande un día y al día siguiente enterarse de que a alguien le habían disparado en la pierna y que al día siguiente a alguien del otro bando le había pasado lo mismo. La etiqueta de Manchester o Manchester loco cayó en el olvido en favor de Ganchester o Manchester armado. Había como una carrera armamentística entre dos pequeños grupos de gente. Empezamos a ver pruebas de graffiti en las paredes. Empezamos a ver descripciones de armas de fuego. AK, AKM, Uzi, Mac-10. Obviamente había una cultura creciente en la que las armas de fuego eran un elemento vital. La red de espionaje de la policía dio sus frutos y comenzaron a sacar las armas de las calles. Muchas habían llegado a Moss Side de Europa del Este tras la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. El ex policía Andy Halewood recuperó muchas de ellas. Esto es un rifle de asalto AK-47 Kalashnikov. Un arma muy intimidante e increíble. Se encontraba en las calles de Manchester a principios de los 90. Y aquí tenemos el Ingram Mac-10, un arma aterradora. Venía en un calibre 4.5 y puede disparar 1.200 rondas por minuto. Encontramos este ejemplar en manos de uno de los miembros de Gooch Close. Pasamos a una más común. Es una pistola automática Scorpion, muy pequeña, gran puntería. Un arma devastadora en las manos equivocadas. La pistola automática Uzi de 9 milímetros era el modelo favorito de la banda de Gooch. Tenía un estatus particular. La Uzi era un arma muy accesible para ellos. Pero los resultados eran limitados. Era la guerra y nadie iba a ayudar a la policía a luchar contra ella. No solo era difícil encontrar testigos de estos incidentes, sino que era casi imposible obtener la verdad de la propia víctima. Temían por sus vidas. Sabían que si hablaban, iban a sufrir represalias. En la primavera de 1991 hubo 13 heridos y un intento de asesinato solo en el complejo de Alexandra Park. Y las hostilidades no cesaron ahí. En la madrugada del lunes 29 de abril, Carl Stapleton, de 17 años, salió de casa de su tía en dirección a la suya en territorio Gooch. Pero nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado tirado en un callejón. Le habían mutilado con un machete. Stapleton simplemente vivía en el lado equivocado del complejo. Fue un asesinato particularmente salvaje, que se llevó a cabo un apacible domingo por la noche, en el que los miembros de la banda de Doddington
simplemente buscaban a alguien relacionado con el bando de Gooch. Gooch quería venganza. La policía actuó rápido para sacar a la banda de las calles e impedir un aumento de la violencia. Fueron a por el negocio de la heroína de la banda. Se centraron en una zona cercana a Gooch Close, en el centro de su territorio. La banda de Gooch Close había establecido este mercado de la droga en concreto en su zona del complejo. Lo habían hecho para evitar a los agentes de la ley. Fue difícil para la policía por la cantidad de callejones que había. Como se puede ver, había muchos puntos muertos, callejones, etcétera, por esta zona. No podíamos controlar el acceso de los adictos para comprar droga. Perdíamos a la gente cuando se perdían por los callejones y salían por cualquier parte del complejo. Era muy difícil de controlar. Y había gente vigilando y personas relacionadas con la banda. Estaban por todas partes vigilando a la policía. Tuvimos que cambiar de táctica. El resultado fue la legendaria Operación China. Los agentes iban disfrazados de ocupas y establecieron cámaras de vigilancia dentro de un piso abandonado con vistas a los traficantes. Al cabo de 5 semanas, los miembros clave de Gooch fueron grabados vendiendo heroína a agentes encubiertos. En una serie de redadas nocturnas, toda una generación de traficantes de Moss Side fue detenida. 20 miembros de Gooch fueron apresados por un total de 109 años. Pero el éxito duró poco. Para los que quedaron libres, quedaba por vengar la muerte de Carl Stapleton. Tres miembros de Gooch se acercaron al mecánico de 19 años, Darren Samuel, en sus mountain bikes. Dispararon 10 veces, dando al joven en la cabeza. Samuel murió por su conexión con la banda rival de Doddington. Cada vez se ponía peor. Y eso es algo que me preocupaba y es algo de lo que hablé con mis compañeros, de cómo acabaría todo aquello. La primera mitad del año 1991 vio 2 asesinatos e innumerables tiroteos en Moss Side. El siguiente año se produjeron 100 declaraciones de armas de fuego solo en agosto y septiembre. El sábado 2 de enero, Benji Stanley, de 14 años, estaba haciendo cola en un restaurante de comida rápida en Moss Side. Un pistolero le dio en el pecho a bocajarro. La munición utilizada con Stanley se utiliza para matar animales como los bisontes. Eso indica la devastación y los daños que debió causarle a la víctima. El chico era una víctima inocente. La terrible ejecución pública fue un caso de identidad equivocada. Lo que le pasó a Benji Stanley fue un acto particularmente horrible, perpetrado por gente que confundió a un pobre chico de 14 años por uno de los líderes de Doddington. Las bandas estaban a punto de una guerra total en 1994. Y cuando un jefe de Cheatham Hill fue asesinado, todos se prepararon para la matanza. Pero el desgaste de años de conflictos hizo que las bandas acordaran una tregua. La peor época de las guerras de bandas pareció tocar a su fin, pero las viejas hostilidades no se van sin más. Las bandas retoman los viejos hábitos. Empieza con una guerra civil dentro de las bandas de Moss Side y luego se unen otros bandos. Y se reavivan viejos rencores y las cosas son mucho peores. Con las décadas, el crimen en Manchester ha evolucionado y sus delincuentes también. Creo que podemos aprender de todo esto. Cuando dicen que delinquir no compensa, en la mayoría de los casos es verdad. Jimmy está escribiendo sus memorias, mientras sus compañeros de banda afirman haberse enmendado e invertido en negocios legítimos para el bien de la ciudad. Manchester también se ha reinventado y se ha sacudido la etiqueta de Ganchester. Los tiroteos entre bandas se han reducido un 82%. La banda de Doddington ya no existe y la policía ha desmantelado la siguiente generación de pandilleros de Gooch.
Pero la ciudad sigue teniendo pendiente eliminar su enraizada cultura de bandas. La saga de la mafia de Manchester quizá no acabe nunca.